Todo lo que nos pasa, la vida que tenemos, el trabajo que elegimos, la pareja que elegimos, las decisiones que tomamos, todo eso tiene un porqué. Y el porqué grande es para resolver un conflicto. Pero el problema es cuando tú sufres algo es porque tú estás identificado con eso. La base de sanar una enfermedad, la base de sanar un conflicto emocional, no es el qué hago, realmente es la comprensión del por qué tienes eso. La pregunta es quién soy. Lo primero, gracias por venir, porque yo siempre digo que los valientes están ahí, porque al final esto es explorarse a uno mismo, explorarse cosas que de normal en el día a día no vemos, no somos conscientes quizás, y cuando hablamos de que no somos conscientes hablamos de emociones, hablamos de sentimientos, y detrás de esas emociones y sentimientos vienen muchos traumas, vienen información que tenemos programada en nuestra subconsciente y que luego la materializamos en forma de enfermedades, de comportamientos, etcétera, ¿no? Entonces, gracias por venir, por permitirse este momento. Van a ver que la energía que se va a crear realmente la crean ustedes, cada uno con su esencia y cada uno con su información que tienen que sanar, la van a crear ustedes. Nosotros simplemente somos facilitadores que estamos aquí poniendo como un canal en el que ustedes se puedan expresar y van a ver que la expresión es una expresión silenciosa, es decir, no hace falta hablar para expresarse. Entonces, no sé si vieron en el cartel, el tema que íbamos a hablar era de las heridas del alma, y cuando he dado alguna charla de las heridas del alma me he dado cuenta de que cuando hablo de las heridas del alma literalmente, es decir, como si fuese una clase de, mira, la herida de abandono, de rechazo, de injusticia, humillación, etc., la gente muchas veces se queda literalmente con eso. O sea, yo me quedo con el abandono, qué es el abandono, qué es el rechazo, dónde viene, pero me daba cuenta que la gente se quedaba con la información, luego salían y se les olvidaba todo. Y había una base que yo quería transmitir, y luego me di cuenta cuando empezaba a dar las charlas que yo decía, hay algo aquí que falta, ¿no? Para luego dar la explicación de las heridas del alma. Y es lo que yo quiero dar hoy, transmitir esa base, que es la base que yo creo que es la fundamental, el pilar fundamental desde donde se puede apoyar la estructura de la información que yo pueda aportar, ¿sí? Entonces, esta base va ligada a una pregunta muy sencilla, que no sé si algunos se la han hecho, y si no, ahora haremos un pequeño ejercicio para que cada uno se la haga. Y la pregunta es ¿quién soy? Esa es la pregunta que yo me hice. Ustedes no creo que no me conocen, pero yo cuando empecé con todo esto, yo no llevo mucho tiempo, llevo igual 3 años o 4 años desde que empecé con el mundo espiritual y demás, y fue realmente a raíz de, bueno, yo estaba en mi carrera de medicina, tenía una pareja en ese entonces. Mi vida era, para que se hagan una idea, era estudiar medicina, deporte, porque jugaba fútbol, y era como todo complementario, y yo tenía una imagen creada de mí mismo de que era como, mi aspiración era ser el mejor cirujano y ser el mejor futbolista. Para que se haga una idea, mi propósito mental, en mi plano mental que yo tenía de mí mismo, ¿sí? Claro, yo luchaba cada día por ser esa imagen, por alimentar esa imagen, ¿sí? Dentro de esa imagen entró luego la persona que fue mi pareja en ese entonces, que fue una persona en la que yo decía, bueno, ya que soy futbolista, ya que estoy estudiando medicina, ya pues tengo un cierto estatus mentalmente, yo me lo creía, tengo que conseguir una chica muy bonita, que sea muy atractiva, ¿no? Lo que la sociedad llama atractiva, ¿no? Entonces dije, bueno, y la conseguí, ¿no? ¿Qué pasa? Que era como que tenía todo en mi cabeza ya mentalizado, de forma en la que yo había creado una imagen de mí mismo, y la alimentaba constantemente. ¿Y qué pasó? Que yo con esa chica rompí. Cuando rompí con esta chica, claro, había sido mi primer amor, y yo siempre era como súper rígido, ¿no? Yo era como, yo no tengo que expresar emociones, no tengo que expresar nada. Y cuando rompí con esa chica, en mí se rompió el mundo, porque mi imagen rondaba todo en esto, en fútbol, medicina, y ahora la chica con la que compartía la vida. Cuando se rompió esa imagen, empecé a sentir un montón de emociones, un montón de sentimientos reprimidos que tenía ahí, y la cosa es que yo empecé a cambiar mi perspectiva de todo, porque le tenía tanto cariño a esa chica que dije, es imposible que ella tenga la culpa de lo que yo estoy sintiendo. Entonces, lo primero que me hice fue, ¿por qué estoy sintiendo eso? O sea, ¿por qué de repente, de un día para otro, estoy empezando a sentir tantas cosas y antes no las permitía sentir?
Entonces ahí fue cuando yo dije, bueno, aquí hay un mundo. Entonces empecé a indagar un poquito pues, a través de gente que ya había pasado también por esas experiencias, Borja Vilaseca, libros también espirituales como el de Eckhart Tolle, del poder de la hora. Y bueno, y poco a poco yo me iba dando cuenta de que había un mundo que yo desconocía y era un mundo interno. Era un mundo que yo decía, si es que esto, o sea, ¿por qué yo nunca había prestado atención a esto? Y es entonces cuando un día dije, ¿quién soy? Porque a medida que yo me iba sintiendo cada vez más cosas, yo de repente cuando conectaba con una emoción decía, vale, ¿por qué? Y ese por qué siempre me llevaba a una faceta de mía, ¿sí? Porque era como algo se rompía y cada vez que esa parte de mí se rompía un poquito, ¡pum!, sufría una emoción y se me venía a mí, ¿no? Entonces ahí yo aprovechaba para decir, vale, a ver ¿qué parte de mí estoy conociendo? Y todo eso me llevó a esa pregunta, ¿quién soy? ¿Quién soy? Porque yo, a medida que iba rompiendo esa imagen, cada vez esa pregunta es como iba cogiendo forma, porque era como... Y era una forma sin forma, o sea, porque era como... no sé, era una profundidad que había detrás de esa imagen. Entonces, cada vez que rompía esa coraza, venía la emoción y yo decía, vale, pero entonces, ¿quién soy? Porque si no soy esto que se acaba de romper, ¿quién soy? Entonces, cada vez iba más profundo, más profundo, más profundo, hasta llegar al punto de decir, no soy nada, o sea, no soy nada de lo que yo creía que era. Porque ya cuando tenía tanto roto y ya había transitado gran parte de mi interior, yo dije, entonces, ¿quién soy? Y me quedé en esa pregunta, ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Y llegó un momento en el que, además lo recuerdo porque es un momento puntual, en el que yo estaba yendo hacia la montaña, estaba escuchando un audiolibro el del poder de la hora, de Eckhart Tolle, y hubo una frase a mí que fue como si me iluminara, o sea, de repente cuando lo escuché esa frase, se me pusieron los pelos de punta y fue como si algo dentro me hubiese dicho, ya lo sabes, o sea, como si algo reconociera en ti una información que dijeras, ah, vale, ya sé quién soy. Y fíjense que la respuesta seguía sin tener respuesta, pero había algo que ya decía, como que algo reconocía quién soy, ¿sí? Y bueno, la frase para que si a alguno le sirve es la de morir antes de morir a darme cuenta que no hay muerte, que no existe la muerte. Esa frase fue la que yo me dijo, algo en mi cerebro hizo pum y sentí como una presencia en mí muy fuerte. Y a raíz de eso empecé a darme cuenta de, bueno, más que darme cuenta, empecé a observar a las personas, a observar sobre todo en el hospital, porque yo al final o sea, mi vida era hospital para hacer prácticas y demás, y fútbol, pero el fútbol era por las tardes solo. Pero empecé a ver cuáles eran los automatismos de las personas, o sea, cómo actuaban las personas, cómo hablaban las personas, qué imágenes tenían las personas, y me empecé a dar cuenta que eran como todo personajes. O sea, que tú hablabas con una persona y era como un personaje programado con una información que, claro, que se estaba expresando contigo, pero que realmente había un mundo interno que se veía y que quizás esa persona era inconsciente de ese mundo interno, ¿sí? Entonces yo empezaba como a indagar en cada persona, observaba a cada persona, miraba más allá de esa persona y claro, cuando estabas en el hospital eran ya enfermedades, entonces detrás de esa enfermedad ya es más difícil ocultar esa enfermedad. Es decir, cuando estamos en el día a día, tú puedes ocultar emociones, puedes aparentar estar bien, puedes aparentar estar contento, pero luego cuando tú tienes algo ya que te está afectando a nivel corporal, a nivel somático, es más complicado ocultarlo. Y ya no solo la enfermedad, sino la emoción que detrás de esa enfermedad. Entonces, claro, ahí se me puso en evidencia el decir, aquí hay un mundo espectacular que ni me lo han enseñado a mí, pero es que a nadie nos lo han enseñado a explorarlo. Y fíjense cómo el explorarlo puede ser desde un punto tan sencillo como una simple pregunta de ¿quién soy? ¿Quién soy? Entonces, ahora mismo, yo no sé si se lo han preguntado, pero si quieren les voy a dar unos minutitos para que piensen quién soy, simplemente para que se den cuenta de lo primero que les va a venir a la cabeza al de preguntarse quién soy. Van a ver que van a decir, ah, vale, yo soy, voy a decir mi nombre, voy a decir a qué me dedico, ¿sabes? Vamos a hacer este ejercicio, cada uno introspectivamente, en silencio, van a preguntarse quién soy y luego si quieren lo preguntan a quién es quién, para que lo hablen, para que vean cuál es, cómo la mente siempre pone un personaje de por medio. Entonces fíjense cómo cuando se preguntan quién soy, les puede venir yo soy este nombre, les puede venir también aquello que sufrí, aquello que estoy viviendo o aquello que estoy trabajando.
Fíjense cómo buscan una respuesta concreta, ¿no? Como hay una respuesta que les viene a la cabeza de decir, yo soy esto, esto y esto. O sea, esa respuesta no se puede quedar en el aire, ¿sí? Pues, bueno, ¿qué respuesta han tenido? Por ejemplo, por aquí, Tere, ¿tú qué has...? Pues, a ver, yo soy Teresa. Mi profesión es auxiliar administrativo, pero yo no soy esa persona. Claro. Es un trámite que tengo que hacer en la vida pues para... Claro, exacto. Sin embargo, si te fijas, ahí la respuesta te viene ya, yo soy Teresa y soy persona administrativa, ¿no? Entonces, fíjate cómo luego cuando estamos ahí, salimos a la calle, cuando nos hablan o cuando nos expresamos, ya salimos con ese personaje de, sí, yo soy Teresa y hago esto, ¿sí? O sea, si estamos en un grupo que no conocemos y nos preguntan quién eres, automáticamente vamos a hablar así, yo soy esto y hago esto. A todos nos pasa, ¿sí? Y el problema no es eso, o sea, realmente no es un problema al decir eso. El problema viene, si se le puede llamar problema, cuando nos identificamos con eso. Porque ahora si yo te digo, Ter, imagínate, te echan de tu trabajo o pasa algo en tu trabajo que rompe con tu imagen de trabajo, ahí empiezas a sufrir. Entonces, si tú estás identificada con ese personaje de yo soy Teresa y hago esto, pues vas a sufrir y mucho, porque tú vas a cargar con algo que tú dices, joder, si yo era eso, y están rompiendo con esa imagen, vas a sufrir mucho. Entonces, si tú no eres consciente de eso, vas a empezar a sentirte esto, vas a ir al médico a preguntar, oye, ¿por qué estoy sintiendo ansiedad? Si se cronifica, vas a empezar a tener síntomas depresivos y así, y te puedes pegar así mucho tiempo. Y todo por un simple hecho de que tú te has identificado con una imagen que no eres, ¿sí? Y les puede pasar a muchos, porque esto es un ejemplo muy sencillo, pero les pongo un ejemplo de una persona que ha vivido un trauma muy grande. Imagínense que esa persona se identifica con que yo soy la persona que ha sufrido este trauma. Yo soy la persona que ha sufrido esta experiencia traumática. Entonces, si yo me identifico con que soy ese personaje, voy a desenvolverme en la vida desde ese personaje, desde yo soy esa persona que ha sufrido esto. Eso es igual a ser una víctima. Yo soy la víctima que ha sufrido esto. No quiere decir que no lo hayas sufrido, no quiere decir que no tengas ese dolor y que no lo hayas vivido, no. Pero tú no eres ese dolor, tú no eres esa persona que ha sufrido eso. Tú eres mucho más que eso. Eso simplemente es un capítulo de todo tu libro, que es tu vida, ¿sí? Y de ahí viene, o sea, con esta parte tan sencilla viene todo el sufrimiento, viene todo lo que manifestamos a nivel de, que le podemos llamar sufrimiento, viene de ahí, de esa raíz, de identificarse con ese personaje. Porque si ahora nos preguntamos qué estoy sufriendo o qué parte de mí quiero cambiar, si se fijan, esa parte que yo localizo va ligada con un personaje. Siempre va ligada con un personaje, porque es la manera en la que nos desenvolvemos. Entonces, cuando yo aprendo a localizar ese personaje a través de ese dolor, ya sé qué personaje puedo deshilachar, qué personaje puedo conocer. Y una vez que yo conozco ese personaje, ya puedo elegir tener otra decisión. En vez de cuando yo estoy cargando con algo y cargando y buscar algo externo para alimentar eso, para satisfacer esa necesidad, pues decir, bueno, pero si yo no soy ese personaje, ¿para qué tengo que luchar tanto para alimentar esa necesidad? El problema que tengo es que muchas veces cuando me desidentifico con ese personaje, siento como que no lo estoy, como que estoy siendo cobarde porque me estoy alejando como que no quiero afrontar los problemas, ¿sabes? Claro. Es como decir, estoy tomando el camino fácil que es desidentificarme. Claro. Ese, por ejemplo, o sea, cuando te desidentificas, no quiere decir no ser ese personaje, ¿sabes? Es reconocer que tú no eres ese personaje. Porque es lo que te digo, cuando salimos, o sea, yo igualmente, cuando salga a la calle no puedo decir, no, yo no soy nadie. No, claro, tú vas a expresarte y a manifestarte a través de un personaje. Pero el problema es cuando tú sufres algo es porque tú estás identificado con eso, ¿sí? Entonces tú puedes afrontar un problema que, claro, que fíjate que si tú ya localizas un problema es porque ese problema te está repercutiendo algo en ti. Entonces es preguntarte, ¿qué problema hay ahí? ¿Qué problema estás viviendo? Porque si tú ya localizas un problema es porque algo te está afectando. Y si te está afectando es porque tú estás identificado con ese personaje. Entonces, la manera de desenvolvernos no es irnos a un monte a meditar y a no ser nadie, ¿no? La manera es experimentar ese personaje, pero ser conscientes de por qué estoy sufriendo, por qué
Y de aquí se abre un mundo, porque puede ser algo tan sencillo como un adolescente que lo deja con su primer amor y que no tenga quizás una carga tan grande como llevármelo a una persona que ha sufrido abusos, por ejemplo, y ha cargado con eso toda su vida. Es más complicado desidentificarse de ese programa, porque ya no es solo un personaje, es un programa completo. Pero al final la vida siempre te va a llevar por ese camino, por el que tú, cada cosa que vivas, te va a llevar a resolver ese conflicto, siempre. Y de ahí viene el siguiente punto, que después del quién soy, es darnos cuenta de que nosotros, el 95% de nosotros, vamos a llamarle, es inconsciente o subconsciente. O sea, es como si fuésemos máquinas programadas, robots programados. O sea, toda la información que adquirimos desde que nacemos, y no solo desde que nacemos, porque ahora hay mucha tecnología y muchos estudios y mucha evidencia de que cada vez se está dando más a conocer, de que nosotros, o sea, toda la información que tenemos no es en el campo material, digamos. O sea, mis células no son células que nacen con una información y ya está. No. O sea, mis células son un mecanismo a través del cual la información entra y sale y va y se va por todos lados. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que antes de nacer, toda la información de todas las generaciones que tenemos detrás está en nuestro campo también. Y entran y salen por nuestras células. Nuestras células simplemente son canales a través de los cuales se manifiesta esa información. Entonces, si conectado con la información, pues mi ADN lo va a reconocer, se va a producir la proteína y esa proteína se va a manifestar en nuestro cuerpo. Pues así funciona esto. Pero no es yo tengo una información y sí o sí esto es lo que voy a materializar. Porque si fuese así seríamos robots programados directamente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el 95% de nuestra información es programada. Es programada. Entonces, todo lo que nos pasa, muchas veces no somos conscientes. La vida que tenemos, el trabajo que elegimos, la pareja que elegimos, las decisiones que tomamos, todo eso tiene un porqué. Y el porqué grande es para resolver un conflicto. Cuando hablamos de conflicto no lo achacamos a algo negativo, lo achacamos a una experiencia más. Vamos a llamarlo una experiencia más. Cuando hablamos de conflicto es una experiencia más. Esto puede ser algo traumático o no. Suele ser algo traumático porque al final es lo que más nos hace evolucionar, por así decirlo. Pero esto puede ser alguien en nuestra generación que ha vivido algún conflicto familiar, un trauma muy grande. Esa información se ha podido quedar grabada y tú antes de nacer, antes de ser un cuerpo físico, que somos un alma que estamos divagando, pero es que eso de divagar es como si localizáramos un lugar fuera de donde estamos, que realmente no, realmente está todo unido. Pero cuando localizamos esa experiencia que queremos vivir o que mi alma quiere manifestar, elegimos una familia y en esa familia desenvolvemos esa experiencia y claro, y esa experiencia viene el contenido del conflicto. ¿Sí? Entonces es como si fuese un juego, que nosotros simplemente somos personajes de ese juego, que venimos a jugar ese juego y somos libres de elegir cómo jugamos ese juego, pero ese juego ya está programado. ¿Sí? Es decir, ese juego ya está en nuestra información, en nuestras células y ya todos estamos encaminados hacia eso. Entonces, claro, ¿para qué me sirve esto? Porque si yo me pregunto por qué tomo estas decisiones, por qué estoy viviendo esta situación que estoy viviendo, por qué tengo esta enfermedad, ¿por qué? Si yo no merezco ser castigado, vamos a llamarlo así. Y entonces puedo entender el por qué. Porque quizás tengo un proyecto de vida. Tengo un proyecto de vida que yo a mi nivel consciente, a nivel intelectual, no soy consciente de que esto sea así porque sí, sino que hay algo más profundo que yo no soy consciente y es eso, es que es un propósito. Esta vivencia es un propósito que estoy teniendo en mi vida para resolver un conflicto más grande. Entonces, a mí esto es lo que me sirvió, entender esto fue sobre todo para no ser víctima, porque creo que el víctima, y quizás suena muy pues lo que se lleva ahora, te dicen no seas víctima, no te hagas la víctima, sino que tira para adelante, ¿no? Es lo que se escucha ahora pero eso tiene un porqué también, o sea, yo no me lo llevo al deja de quejarte y toma acción, sino al entendimiento, a la comprensión, al decir no seas víctima, pero ¿por qué no seas víctima? Porque si tú te haces víctima de algo es porque te estás identificando con ese algo. Entonces es muy difícil salir desde ese personaje que tú estás identificado. O sea, encontrar una solución desde ese personaje es complicado,
porque ese personaje tiene eso programado en su personaje como tal, ¿sí? Entonces, si yo busco ayuda como víctima de un abuso, por ejemplo, o como víctima de un accidente que me dejó lesionado, si yo busco ayuda desde ese personaje, solo voy a encontrar gente que me alimente ese personaje, ¿sí? Pobrecito, voy a ayudarte con un tratamiento que te pueda ayudar, pero sigues con ese personaje, solo que tratado, pero sigues con ese personaje. Entonces, nunca vas a resolver ese conflicto. Y seguramente, pues a través de otra experiencia, vas a vivir otra experiencia parecida a eso para volver a intentar resolver ese conflicto. O sea, la vida te va a llevar siempre a ese bucle, siempre a ese bucle. ¿Por qué? Porque es como si te dijera la vida, no, hasta que tú no resuelvas ese conflicto, yo te voy a seguir poniendo delante lo mismo, con otros hechos diferentes, pero la misma emoción, mismo sentimiento y mismo propósito, para que tú aprendas a reconocerte en esa experiencia como alguien más allá de lo que tú crees. Ese es como el aspecto profundo del todo, de todo lo que te está ocurriendo. Entonces, claro. Es como que el objetivo es sacarte de ese personaje, ¿no? Porque te veas desde fuera de ese personaje. Eso es. Más que sacarte de decir yo no sé eso, es ser consciente de. Y es que solo con ese, ya te digo, es un cambio muy grande. O sea, no es un qué hacer, sino un cambio de actitud totalmente diferente a lo que estás acostumbrado. Porque si yo ahora te digo, te cojo y te digo feo, eres feo, o te digo el trabajo que haces es una mierda. Si tú estás identificado con eso, vas a decirme, pues ven aquí que te enchufo, ¿no? Pero si tú no estás identificado y dices, vale, pues ¿y qué pasa? O sea, eso es tu opinión, o sea, es un cambio totalmente, con el mismo hecho, es un cambio totalmente diferente de nuestra manera de interpretar ese hecho. Entonces, y cuando cambia eso, cambia todo. Porque ahora ya no dependes de que nadie te diga nada, de que nadie te reconozca, de que nadie te diga si eres feo, guapo o no, de lo que haces está bien o está mal, no. Ahora simplemente te dejas llevar por lo que tú sientes de verdad, no por lo que tú estás programado para que te digan. O sea, con eso controlarías tu ego y te conocerías más para identificar un poco las emociones. Claro, es una forma de controlarlo, pero realmente no estás controlándolo, realmente le estás dejando que sea y tú lo observas simplemente. Entonces, por eso están las emociones, por eso está todo lo que sentimos, porque decimos, vale, ahora que siento esto, ya puedo reconocer a qué estoy identificado. En vez de decir, yo no quiero sentir esto y voy a evitar llorar y incluso voy a actuar como si estuviese bien, en vez de decir eso, digo, no, yo lo reconozco y ya puedo decir, vale, no te preocupes, te agradezco. Si hay una persona que desencadena esa emoción, se lo agradeces porque dices, hostia, gracias a ti puedo reconocerme yo en mí mismo. Y es lo que le llaman la ley del espejo, de que todo lo que hay en nuestro exterior es un reflejo de lo que tenemos en nuestro interior. Es por eso. Porque si esa persona desencadena en mí algo, yo puedo ya verme a mí, decir, vale, pues ya puedo ver qué personaje estoy identificado. Entonces, fíjense cómo es un camino de ida y de vuelta. Es decir, yo digo, ¿quién soy? Vale, reconozco quién soy, somos programas, o sea, hay mucha información en nuestras células, en nuestro subconsciente, y de ahí puedo ver qué personaje estoy formando o a qué personaje estoy identificado y vuelta. Una vez que yo lo reconozco, ya puedo empezar a cuestionarme y volver al origen, que es la pregunta ¿quién soy? Y ya está, y te quedas en esa pregunta, en el soy, yo soy. Y ya está. Luego ya, ¿qué rol voy a hacer en mi vida? Bueno, pues en mi trabajo voy a hacer un rol, con mi pareja voy a tener otro rol, con mi familia voy a tener otro rol. Pero ¿desde dónde? Desde la conciencia de quién soy. Yo soy y ya está. Luego tengo diferentes roles y ya está. ¿Qué alimenta ese rol? Mi corazón y no mi ego. Entonces, cuando ya entendemos esto, entonces sí ya podríamos pasar a la charla, que será más adelante, si tiene que ser, de las heridas del alma. Porque entonces ya ustedes pueden entender que yo todo lo que les vaya a decir de las heridas del alma no es tú eres esto y tú eres la víctima de ser esto. No. Esto es un mensaje, un propósito, una herramienta que te va a ayudar a simplemente reconocer ese ego en cómo se manifiesta en ti, en por qué tienes esa herida, pero simplemente es una herramienta, no eres tú, ¿sí? Entonces ahí viene la herida de rechazo, de injusticia, de abandono, de traición y de humillación, que son las 5 heridas que al final son, lo que te digo, pues la gente, digamos los psicólogos y demás han estudiado tantas personas y han tenido tanta gente con esas heridas, vamos a decirle,
que al final sacan como una conclusión muy grande y sacan 4 nombres, que son como 4 etiquetas, o sea, 5 etiquetas, perdón, pero viene haciendo lo mismo, o sea, viene a ser lo mismo porque al final son formas de que la mente intente comprender aquello que el subconsciente o el inconsciente expresa, y la mente es complicado que coja todo, pero bueno, si tú le pones una información, quizás tenga más comprensión y esa comprensión se la lleve al entendimiento, y realmente eso es sanador, el entendimiento, la comprensión es sanadora, ¿sí? O sea, realmente la base de sanar una enfermedad, la base de sanar un conflicto emocional, no es el que hago, no es ni ir al médico, ni ir a un terapeuta, ni ir al... Realmente no, eso te puede ayudar obviamente, pero realmente es la comprensión del por qué tienes eso. Una vez que tú ya lo comprendes, ya puedes ir hacia adelante y decir, mira, pues ayúdame tal, ayúdame como quizás alguna persona puede estar aquí, decir, oye, yo sé que esto me ayuda, pues puedo venir aquí a recibir esta sesión, esta terapia, si se le puede llamar terapia. ¿Por qué? Porque ya soy consciente de que tengo algo que liberar, pero fíjense cómo ya es una perspectiva totalmente diferente. Ya no es sáname, sino sé que tengo algo aquí que quiero liberar, y esto es un canal en el que yo puedo expresarme, puedo liberarme, por ejemplo. No es qué me vas a hacer, qué me vas a sanar. Cambia totalmente la actitud, cambia totalmente la perspectiva y el pronóstico de todo.